Era la mañana del 29 de octubre de 2025, exactamente a las 7:47, hora peninsular española, cuando algo ocurrió justo detrás del sol, en un lugar que nadie podía ver. Desde mi pequeño pueblo en La Rioja, mientras tomaba café en la terraza, recibí la noticia que me heló la sangre. El cometa interestelar 3C Atlas había alcanzado su perihelio, su punto más cercano al Sol, a 203 millones de kilómetros de la superficie solar. Por primera vez en 10.000 millones de años, ese visitante venía a sentir el calor de una estrella, la nuestra, y entonces todo se volvió silencio. Durante 8 días, 3C Atlas desapareció de nuestra vista, escondido justo detrás del Sol. Nuestros telescopios más potentes no podían verlo. Los observatorios terrestres quedaban inútiles, y el cometa, del tamaño de Manhattan, realizaba una maniobra en total privacidad. Pero lo que me hizo erizar la piel fue lo que pasó justo antes de desaparecer. Comenzó a brillar como nunca antes, mucho más rápido que cualquier cometa que hayamos visto, y su luz se volvió más azul que el propio Sol. Sí, azul, y eso no debería ser posible. Imagínate, su superficie debería estar congelada, cientos de grados más fría que la nuestra estrella, pero ahí estaba, emitiendo una luz con una temperatura de color superior a la del fotosfera solar. Como para hacerme dudar de si había pasado de verdad y no era el efecto del café fuerte. Al día siguiente, el 30 de octubre, el satélite Punch capturó las primeras imágenes de 3C Atlas emergiendo de detrás del Sol, y según los datos automáticos de seguimiento de la NASA, el cometa seguía su trayectoria prevista. Ni un giro, ni una corrección de rumbo, ni maniobra alguna aprovechando la gravedad solar para dirigirse hacia la Tierra. Eso, al menos, es lo que se ve en los datos públicos. Pero aquí empieza lo raro, y lo que me tiene pegado a la pantalla del ordenador en mi casa de Logroño. Se dice que la NASA tiene imágenes de alta resolución tomadas por el Mars Reconnaissance Orbiter cuando el cometa pasó a 30 millones de kilómetros de Marte, el 2 de octubre. Pero nadie las ha visto. Un silencio absoluto. Y no solo eso, el Observatorio de la Montaña Púrpura de China, que siguió intensamente el objeto en verano y principios de septiembre, dejó de publicar datos justo después del sobrevuelo marciano, alegando conflictos de agenda con misiones lunares. ¿Conflictos? ¿En serio? ¿Conflictos? Eso suena a excusa barata, como cuando en el bar del pueblo dicen que no hay cerveza porque la nevera está rota. Lo inquietante es que estamos ante un puzzle que no encaja. Aunque no tengamos esas imágenes ocultas, lo que sí podemos observar desafía toda explicación cómoda. Déjame contarte lo que pasó durante el perihelio. Lo que cambió, lo que no, y lo que sigue sin tener sentido. Antes de nada, hay que entender de dónde viene ese cometa. Y no hablo de otro sistema estelar cualquiera. Hablo de algo mucho más extraño. Los datos sugieren que 3C Atlas tiene 10.000 millones de años. Nuestro sistema solar tiene solo 4.500 millones. Eso significa que este objeto existía antes de que nuestro Sol se encendiera, antes de que la Tierra se formara, antes de cualquier cosa que conozcamos en este rincón del cosmos. No es solo un visitante de otra estrella, es un visitante de otra era del universo. Cuando se formó, el universo tenía menos de la mitad de su edad actual. Las primeras generaciones de estrellas habían vivido y muerto. La galaxia estaba siendo moldeada por violentas colisiones y fusiones, y en algún rincón de ese cosmos ancestral, este objeto tomó forma. ¿Qué tipo de condiciones crean un cometa capaz de sobrevivir 10.000 millones de años? ¿Cómo aguanta intacto tanto tiempo? Entre encuentros gravitacionales con estrellas, radiaciones estelares y la vastedad del espacio interestelar, la lógica dice que debería haberse desintegrado hace eones. Pero aquí está, 3C Atlas, intacto, funcional, expulsando gas como si fuera recién formado. Y ahora vienen las cosas realmente raras. No especulaciones, sino datos científicos, revisados por pares, que los astrónomos no pueden explicar con respuestas tranquilizadoras. Anomalía 1. Su trayectoria. No pasa por nuestro sistema solar en un ángulo cualquiera,
sino que se mueve en el plano de la eclíptica, ese disco donde giran todos nuestros planetas, con una precisión de 5 grados. La probabilidad de que eso ocurra por casualidad es de 0,2%, 1 entre 500. Pero espera, que hay más. Su llegada fue perfectamente sincronizada para pasar cerca de Marte, Venus y Júpiter, y quedar justo detrás del Sol durante el perihelio, invisible desde la Tierra. La probabilidad de que todas esas alineaciones ocurran de forma natural es de 5 entre 100.000. Podrías decir coincidencia, pero la galaxia es grande y extraña, ¿no? En fin, esto solo es el principio. Te contaré más en el próximo café, pero te advierto que esto no es un cuento de ciencia ficción cualquiera. Aquí las estrellas nos están contando algo, o al menos eso creo yo desde mi rincón en La Rioja. Durante los meses de julio y agosto, los observatorios, incluido el famoso telescopio Hubble, detectaron algo que nos dejó a todos boquiabiertos. Tracy Atlas expulsaba material directamente hacia el Sol, no alejándose de él como cualquier cometa normal haría. Sí, hacia el Sol. Si piensas en un cometa, te imaginarás su cola apuntando siempre en dirección opuesta al Sol, empujada por la radiación solar, como si fuera una señal de «no te acerques». Pero aquí, la cola, o más bien el chorro de gas, apuntaba hacia la estrella que debería estar quemándole la cara, como si el cometa estuviera desafiando las leyes de la física básicas. Los astrónomos lo llamaron chorro solar o anticola y duró semanas, hasta que en octubre, justo antes de desaparecer detrás del Sol, simplemente se esfumó. Cuando volvió a aparecer, la cola se comportaba normalmente, apuntando hacia afuera, como debe ser. Pero, ¿qué mecanismo permite que un cometa invierta de repente la dirección de su expulsión de gases? ¿Acaso Tracy Atlas tiene un resorte interno o un truco bajo la manga? Yo, desde mi modesta terraza, me imaginaba al cometa dándole la espalda al Sol, como un adolescente rebelde que no quiere ir al instituto pero tiene que hacerlo. La composición del cometa también nos dejó con la boca abierta. Cuando estudiaron el espectro de su nube de gases, encontraron níquel, y no poco. 4 gramos por segundo de níquel ionizado, expulsados constantemente al espacio. Eso ya es raro, porque algunos cometas tienen metales, pero aquí lo extraño es que casi no había hierro. En el cosmos, el hierro y el níquel suelen ir juntos, como si fueran mejores amigos inseparables. Pero Tracy Atlas parecía estar expulsando níquel industrial, como el que usan para fabricar aleaciones en fábricas, y casi nada de hierro. Eso no es natural. Es como si alguien hubiera fabricado ese níquel, no que fuera un sobrante cósmico. Y aquí es donde te entra la risa nerviosa porque, ¿te imaginas un cometa con piezas de una fábrica? Yo me lo imagino con ruedas y luz de freno. Pero no detectamos nada así, al menos todavía. Otro detalle que desconcertó a todos fue el contenido de agua. Los cometas suelen ser bolas de hielo con un 70 u 80% de agua, pero Tracy Atlas tenía solo un 4%. Un 4%. Eso es menos que un chorizo en salmuera. Apenas expulsaba vapor de agua, pero sí mostraba actividad, lo que rompía con todo lo que sabíamos sobre la física cometaria. Y por si fuera poco, la luz que reflejaba el cometa tenía una polarización tan extraña que los expertos aseguraron que nunca se había visto algo así en ningún otro cometa. Era un signo más de que Tracy Atlas no era un visitante común. Para colmo de misterios, su dirección de llegada coincidía casi exactamente con la procedencia de la famosa señal WOW, esa señal de radio detectada en 1977 que parecía artificial y que aún hoy nadie ha podido explicar. La probabilidad de esa coincidencia es de solo 0,6%. La combinación de todas estas rarezas, trayectoria, timing, chorro solar, níquel, agua, polarización y la conexión con la señal WOW, da una probabilidad combinada de menos de 1 en 10 cuatrillones. Para que te hagas una idea, eso es muchísimo menos probable que ganar la primitiva 34 millones de veces seguidas. Así que, o Tracy Atlas es la mayor casualidad astronómica de la historia, o hay algo más. Algo que todavía no entendemos. Mientras todo esto sucedía, en mi pueblo corrían rumores y bromas. Mi amigo Paco, que siempre tiene una teoría para todo, dijo,
Si es un cometa con níquel, igual le podemos pedir que nos haga un anillo para la boda. Que con la crisis, esto de comprar joyas está complicado. Yo le contesté que primero habría que ver si el cometa no venía con factura y garantía, que últimamente hasta los satélites vienen con servicio técnico. Pero en serio, lo que está claro es que Tracy Atlas nos está poniendo a prueba. Y no solo a nivel científico, sino también a nuestra capacidad para aceptar que el universo es mucho más extraño de lo que imaginamos. Y mientras los científicos se pelean con estas anomalías, yo no puedo dejar de mirar al cielo, preguntándome qué secretos esconderá ese visitante azul que brilló con la intensidad de 1000 soles. Pero lo más inquietante está por llegar. ¿Qué pasó durante esos 8 días en los que Tracy Atlas estuvo oculto tras el sol? ¿Qué misterios se guardan en ese silencio? Eso, amigo mío, te lo contaré en la próxima entrega. Pero te adelanto que lo que ocurrió en la sombra del sol podría cambiarlo todo. El 29 de octubre terminó, y con él arrancó un misterio aún más profundo. Durante esos 8 días en que Tracy Atlas estuvo oculto tras el sol, la comunidad científica quedó en vilo. Desde mi pequeño apartamento en Salamanca, con mi gato Don Quijote en el regazo y una taza de café en la mano, seguía las noticias con una mezcla de asombro y algo de nerviosismo, porque lo que pasó durante ese tiempo no solo desafía la astronomía, sino también la imaginación. Varios satélites solares como el SOHO y el Stereo A captaron algo insólito. El cometa desarrolló un halo alrededor de 300.000 kilómetros de diámetro, una especie de aura luminosa que se extendía desde su núcleo. Para que te hagas una idea, eso es casi la distancia que separa la Tierra de la Luna. Pero no era un halo cualquiera. Era un halo con capas, con estructuras definidas, como si alguien hubiera puesto una especie de cortinas o velos de luz a su alrededor. Y lo más raro, el color. Los espectros indicaban que la luz emitida era más azulada que la del propio Sol. Te lo juro, más azul que la camisa que llevaba puesta Marta, la vecina del quinto, que siempre presume de tener las camisas más llamativas del barrio. ¿Cómo es posible que un objeto que debería estar más frío que la estrella que lo ilumina, emita una luz que indica temperaturas superiores a 5800 Kelvin, la temperatura de la fotosfera solar? Los expertos barajaban varias hipótesis. Algunos sugirieron que podía tratarse de fluorescencia, que ciertas moléculas del cometa absorbían la radiación ultravioleta solar y la remitían en longitudes de onda más cortas, dando ese tono azulado. Pero esa explicación no convencía a casi nadie, porque la intensidad y extensión del fenómeno eran demasiado grandes para simplemente fluorescencia. Otros se aventuraron a pensar en un mecanismo interno, una especie de motor o fuente de energía que generaba ese brillo, como si el cometa tuviera un corazón caliente, vivo, que lo mantuviera activo después de 10.000 millones de años. Imagina la escena, un cometa con motorcito interno, como un SEAT 600 espacial. Pero lo más inquietante no era solo el brillo o el color, sino que el cometa sobrevivió intacto a la cercanía extrema con el Sol. La mayoría de los cometas que se acercan tanto terminan desintegrándose, fragmentándose en 1000 pedazos, pero Tracy Atlas resistió la brutal radiación y las fuerzas gravitatorias sin pestañear. Este dato indica que su estructura interna debe ser sólida, compacta, alejada del clásico montón de escombros que solemos asociar con estos cuerpos. Y aquí es donde me pongo a pensar en la edad del cometa. 10.000 millones de años. 10.000 millones. Si Tracy Atlas fuera humano, sería más viejo que cualquier abuelo de pueblo contando batallitas en la plaza, y todavía estaría haciendo cosas raras. Eso me recuerda a mi abuelo Manolo, que a los 90 años se apuntó a clases de tango y nadie entendía cómo podía aguantar el ritmo. Pues eso, Tracy Atlas es como el abuelo Manolo, viejo, resistente y con secretos ocultos que nadie comprende. Mientras todo esto ocurría, aparecieron problemas con la transparencia de la información. La NASA, que suele ser bastante abierta, no liberaba las imágenes de alta resolución tomadas por el Mars Reconnaissance Orbiter durante el sobrevuelo por Marte. Por otro lado, el Observatorio Chino de la Montaña Púrpura
desapareció de la escena justo después de ese evento. ¿Por qué? Nadie lo sabe a ciencia cierta, pero las teorías conspirativas empezaron a correr más rápido que el cometa mismo. Algunos decían que las agencias espaciales estaban ocultando evidencias de tecnología alienígena. Otros, más pragmáticos, achacaban el silencio a burocracia y protección de datos sensibles. Pero en los bares y en los foros de Internet, la gente no paraba de especular. Yo mismo me quedaba despierto hasta tarde leyendo comentarios y debates, imaginando qué secretos podría estar ocultando ese cometa azul. Si te parece poco, la comunidad científica empezó a planear una campaña de observación coordinada para finales de noviembre y diciembre, con telescopios de todo el mundo apuntando a TRES y Atlas en su máxima aproximación a la Tierra. Se preparaban para estudiar cada centímetro de su superficie, cada fluctuación en su brillo, cada posible señal que pudiera revelar su verdadera naturaleza. Y mientras tanto, aquí estoy yo, con los ojos clavados en el cielo oscuro, preguntándome si ese halo azul que envuelve al cometa es solo un fenómeno natural o un mensaje codificado, una señal en clave que aún no sabemos descifrar. Porque si TRES y Atlas es natural, entonces es un raro espécimen, un fósil viviente del universo primigenio. Pero si no lo es, si es algo más, entonces estamos ante el mayor descubrimiento de la humanidad, algo que cambiará nuestra visión del cosmos para siempre. Y justo cuando creía que no podía estar más intrigado, una nueva anomalía apareció de repente, y, créeme, esta vez es mucho más desconcertante. Pero eso te lo cuento en la próxima entrega. Prepárate, porque lo que viene no es para los débiles de corazón. Mientras los días avanzaban, la expectación crecía como la espuma en una buena sidra. Desde mi rincón en Cádiz, entre olor a mar y salitre, me conectaba cada mañana para seguir las últimas noticias sobre TRES y Atlas. Pero lo que apareció después de su paso por el Sol fue algo que nadie esperaba, y que dejó a la comunidad astronómica con el ceño tan fruncido como cuando se te quema la paella. Resulta que durante su aproximación perihelio, las sondas espaciales más avanzadas, el satélite GEO-19, equipado con un cronógrafo compacto, lograron captar detalles que habían pasado desapercibidos para otros instrumentos. Ese halo luminoso que rodeaba al cometa no era homogéneo, sino que tenía capas, estructuras y patrones que parecían organizados, como si fueran depósitos o incluso estructuras artificiales. Imagina por un momento que estás mirando una esfera gigante de 5 kilómetros de diámetro, cubierta por capas concéntricas de luz azulada que cambian y se desplazan lentamente, como si respiraran o latieran. Algunos científicos comenzaron a llamarlo el anillo de Gaia, en honor a nuestra Tierra, por la sensación de vida que transmitía. Pero aquí viene la parte que me dejó con la boca abierta y el corazón acelerado. Esa luz azul, que parecía provenir de una fuente interna, no podía explicarse solo con la interacción solar. No era un simple reflejo ni una emisión térmica común. Era como si dentro del cometa hubiera un mecanismo que generaba energía, una fuente de calor y luz que desafiaba toda lógica. Claro, las teorías más conservadoras intentaban explicarlo con procesos químicos exóticos, fluorescencia o interacciones con partículas solares, pero ninguna encajaba del todo con la evidencia. La idea de que un cometa pudiera funcionar como una especie de batería solar natural, recargándose durante el paso cerca del Sol, empezó a circular entre los expertos. Y aquí entre nosotros, no pude evitar pensar en las películas de ciencia ficción que tanto me gustan. ¿Y si TRES y Atlas fuera una nave o una sonda diseñada por una civilización mucho más avanzada? Una nave que lleva viajando por el cosmos desde tiempos inmemoriales, absorbiendo energía para mantenerse activa, explorando estrellas y planetas sin descanso. Por supuesto, esa hipótesis parecía sacada de un guión de Almodóvar espacial, demasiado loca para ser tomada en serio. Pero la suma de anomalías no dejaba otra opción que al menos considerarla. Y no soy el único. Algunos astrofísicos comenzaron a hablar en voz baja de la posibilidad de tecnología alienígena, aunque sin atreverse a decirlo en público por miedo a perder credibilidad. Mientras tanto, en la Universidad de Granada, la astrofísica Marta Sánchez,
una mujer alta y elegante, que siempre lleva unos pendientes con forma de estrella fugaz y una chaqueta de cuero que le da un aire rebelde, organizaba reuniones secretas con colegas para discutir cómo descifrar el misterio. Marta, con su voz calmada pero firme, decía que la verdad está ahí fuera, pero tenemos que tener paciencia y rigor para encontrarla. En una de esas reuniones, alguien bromeó diciendo que si Tracy Atlas era una nave, al menos que mandara un WhatsApp para avisarnos. Todos rieron, pero la broma escondía la ansiedad real que sentían. La comunidad internacional se preparaba para la gran cita, el 19 de diciembre, cuando el cometa pasaría a su punto más cercano a la Tierra, a unos 269 millones de kilómetros. No es como para salir corriendo a abrazar a un vecino, pero sí lo suficientemente cerca para que los telescopios más potentes del mundo pudieran estudiarlo con detalles sin precedentes. El telescopio Hubble, el James Webb, y otros grandes observatorios apuntarían sus ojos al cielo, esperando captar cualquier señal, cualquier cambio que pudiera revelar la verdadera naturaleza de ese visitante azul. Pero mientras todos esperábamos el gran día, algo inesperado sucedió. Comenzaron a reportarse señales débiles, casi imperceptibles, en las frecuencias de radio alrededor del cometa. Nada confirmado oficialmente, pero suficientes para que los radioastrónomos se pusieran en alerta máxima. ¿Era posible que Tracy Atlas estuviera transmitiendo algo? ¿O eran interferencias cósmicas, estática solar? La incertidumbre crecía, y con ella la tensión. Yo, desde mi casa, me encontraba atrapado en una mezcla de emoción y nerviosismo. Miraba el cielo nocturno buscando esa mancha azulada, imaginando que quizá, solo quizá, estábamos a punto de descubrir que no estábamos solos en el universo. Pero justo cuando pensaba que lo más sorprendente había pasado, una noticia sacudió el mundo científico. Las imágenes de alta resolución, tomadas por el Mars Reconnaissance Orbiter durante el sobrevuelo a Marte con Tracy Atlas, desaparecieron misteriosamente de los archivos públicos. ¿Quién las había borrado? ¿Por qué? ¿Qué ocultaban? Así, con más preguntas que respuestas, cerramos este capítulo, esperando que en la próxima entrega las piezas del puzzle comiencen a encajar, o al menos se nos revele una verdad que hasta ahora nos ha sido negada. Y te prometo, amigo, que lo que viene a continuación hará que te replantees todo lo que creías saber sobre el cosmos y nuestro lugar en él. La desaparición de las imágenes de alta resolución del Mars Reconnaissance Orbiter fue la gota que colmó el vaso. Desde mi estudio en Sevilla, rodeado de mapas estelares y libros de astronomía, sentí que estábamos ante un enigma que superaba cualquier novela de misterio que hubiera leído. ¿Qué secretos guardaban esas imágenes? ¿Por qué alguien decidió esconderlas justo cuando el cometa estaba en su punto más crítico? Mientras los científicos se devanaban los sesos intentando conseguir esos datos, la presión mediática crecía. Los titulares en los periódicos digitales no tardaron en aparecer. ¿Nos ocultan la verdad sobre Tracy Atlas? ¿La gran conspiración espacial? ¿O el cometa que no quieren que veas? En las redes sociales, los foros ardían con teorías que iban desde sondas alienígenas hasta mensajes cifrados de civilizaciones ancestrales. Pero más allá del ruido y las especulaciones, lo que realmente capturó mi atención fue la figura de Alejandro, un joven astrofísico español que trabajaba en el Instituto de Astrofísica de Canarias. Alejandro tenía una mirada intensa, casi hipnótica, y una sonrisa que escondía más de un secreto. Durante años había estudiado fenómenos astronómicos poco comunes, y ahora estaba obsesionado con Tracy Atlas. En una conferencia virtual, Alejandro explicó que, a pesar de la falta de imágenes oficiales, había logrado recopilar datos indirectos que indicaban que el cometa había pasado a menos de 30 millones de kilómetros de Marte. Tiempo suficiente para que sus instrumentos detectaran anomalías en la superficie del planeta rojo. Lo más sorprendente es que esas anomalías coincidían con patrones geométricos, estructuras que no parecían naturales. Alejandro se atrevió a decir que podrían ser indicios de actividad o vestigios de una civilización perdida. Su declaración causó revuelo, pero también despertó escepticismo entre sus colegas.
Mientras tanto, en una pequeña cafetería de Zaragoza, conocí a Lucía, una periodista científica con un estilo impecable. Siempre vestía con blusas de seda y tacones que hacían eco en las calles empedradas. Lucía llevaba semanas siguiendo la pista de Tracy Atlas y había descubierto que varias agencias espaciales internacionales estaban realizando observaciones secretas, sin informar al público. Lucía me confesó que había intentado acceder a documentos clasificados y que alguien la había amenazado para que dejara el asunto. «Esto es más grande de lo que pensamos», me dijo con un susurro nervioso, mientras jugueteaba con un colgante de amatista que llevaba al cuello. Entretanto, los telescopios terrestres no daban tregua. La ciudad de Calar Alto, en Almería, se convirtió en un hervidero de actividad científica. Durante las noches, el cielo se llenaba de luces y voces, y los astrónomos no dormían, intentando captar la mínima señal que pudiera arrojar luz sobre el misterio. En una ocasión, el equipo detectó una serie de pulsos electromagnéticos que parecían repetitivos, casi como un código. Pero antes de que pudieran analizarlos en profundidad, la señal desapareció, como cuando intentas escuchar una canción en la radio y justo en el estribillo se corta la frecuencia. A pesar de todo, Tracy Atlas seguía su camino, imperturbable, alejándose lentamente de la Tierra y del Sol, mientras nosotros quedábamos atrapados en una red de preguntas sin respuestas. Y aquí estoy yo, sentado frente a la ventana, viendo cómo la luz azulada del cometa se desvanece en el horizonte, preguntándome si alguna vez sabremos la verdad. Pero la historia no termina aquí, porque justo cuando pensábamos que lo habíamos visto todo, una figura misteriosa apareció en escena. Un hombre que parecía saber más de lo que decía, y que tenía en sus manos información que podría cambiarlo todo. ¿Quién es? ¿Qué sabe? ¿Y qué oculta? Eso, amigo mío, te lo revelaré en la próxima entrega. Prepárate, porque el juego acaba de empezar y las cartas están a punto de ser descubiertas. Era una noche fresca en el barrio de Triana, Sevilla, cuando recibí una llamada inesperada. Al otro lado del teléfono, una voz grave y pausada me invitaba a un encuentro secreto en un café casi olvidado, donde las luces tenues y el aroma a jazmín creaban una atmósfera de película negra. Sin pensarlo dos veces me puse mi chaqueta de cuero, esa que me regaló mi abuelo y que huele a historia, y me dirigí al lugar. Allí estaba él, un hombre de mediana edad, cabello oscuro salpicado de canas, ojos penetrantes y una expresión que revelaba tanto cansancio como determinación. Se presentó como Javier Morales, un exagente de inteligencia que había trabajado en proyectos relacionados con la exploración espacial y la vigilancia de fenómenos anómalos. Su voz tenía ese timbre de quien ha visto más de lo que debería y guarda secretos que pesan. Javier me contó que había accedido a información clasificada sobre Tracy Atlas y que, según sus fuentes, el cometa no solo era un objeto natural, sino que podría ser una sonda artificial enviada hace miles de millones de años por una civilización desconocida. No es ciencia ficción, me dijo con seriedad, es la hipótesis que se maneja en los círculos más reservados. Me explicó que durante esos 8 días en que el cometa estuvo oculto detrás del Sol, se produjeron transmisiones de datos codificados que solo algunas estaciones de radio muy especializadas lograron captar. Según Javier, esas señales eran demasiado complejas para ser naturales y podrían contener información sobre la historia del universo o incluso advertencias. Entre sorbo y sorbo de café, me confesó que los gobiernos del mundo estaban divididos. Unos querían revelar la verdad, otros preferían mantener el secreto para evitar el pánico social y posibles conflictos. Es como jugar a ser dioses con una bomba de relojería en las manos, añadió con una sonrisa amarga. Mientras hablábamos, observé que llevaba un reloj antiguo de bolsillo, pulido pero con marcas de uso, y que en su mano derecha tenía una cicatriz fina, apenas visible, que parecía un recuerdo de tiempos difíciles. Javier me entregó un USB con documentos y grabaciones que, según él, podían cambiar la percepción de la humanidad sobre su lugar en el cosmos. Pero ten cuidado, me advirtió, hay muchos ojos vigilando. Al salir del café, con el corazón acelerado y la mente llena de preguntas,
Sentí que algo más grande que nosotros estaba en juego, que Tracy Atlas no era solo un cometa extraño, sino la llave a un misterio que podría alterar todo lo que creíamos cierto. De regreso a casa, conecté el USB y lo que encontré me dejó sin aliento. Imágenes borrosas de estructuras geométricas en la superficie del cometa, señales codificadas que parecían un idioma desconocido, y un mapa estelar que apuntaba hacia un sector remoto de la galaxia. Pero lo más inquietante fue un mensaje oculto en uno de los archivos de audio, un susurro apenas audible que decía: "No estamos solos, observamos, esperamos". Desde esa noche supe que la historia de Tracy Atlas era solo el preludio de algo mucho más grande, algo que podría cambiar para siempre nuestro destino como especie. Y mientras escribo estas líneas, sé que alguien está leyendo, escuchando, esperando el momento adecuado para actuar. ¿Qué habrá más allá de ese mensaje? ¿Quiénes son ellos? ¿Y qué quieren de nosotros? La respuesta está ahí fuera, en las estrellas, y yo estoy dispuesto a descubrirla. Pero para eso, tendrás que acompañarme en la próxima entrega, porque lo que viene a continuación no es un simple misterio, es un desafío al límite de lo posible. La madrugada en Córdoba tenía un aire especial esa noche. La luz de la luna se colaba tímidamente entre las persianas mientras revisaba una y otra vez los archivos que Javier me había entregado. Aquellas imágenes borrosas mostraban formas que parecían demasiado ordenadas para ser fruto del azar. Estructuras angulares, líneas rectas y patrones simétricos que brillaban con un tono azul eléctrico. Como si alguien o algo hubiera tallado un mensaje en la roca antigua de Tracy Atlas. Mientras intentaba descifrar los códigos, recibí un correo anónimo con un archivo adjunto. Era un video grabado desde una cámara montada en un observatorio remoto en el Parque Nacional de Sierra Nevada. En él se veía una extraña figura moviéndose cerca del cometa, un destello fugaz que no podía atribuirse a ninguna partícula o fenómeno natural conocido. La figura parecía una sombra, una silueta humanoide que desaparecía en un parpadeo, dejando tras de sí un rastro de luz azulada. Mi corazón latía con fuerza. Aquello no podía ser casualidad. Decidí compartirlo con Marta Sánchez, la astrofísica que había conocido meses atrás en Granada. Marta, con su habitual chaqueta de cuero y sus pendientes de estrella fugaz, examinó el video con atención y me dijo: "Esto podría cambiarlo todo. Si es real, estamos ante una forma de vida o tecnología completamente desconocida". Ambos acordamos mantener la información en secreto hasta poder confirmar su autenticidad. Pero no fue fácil. En las semanas siguientes, recibimos señales extrañas en nuestros propios equipos. Interferencias, pequeñas ráfagas de radio que parecían responder a algunos de los códigos que habíamos estado analizando. Una noche, mientras trabajaba en el observatorio de Calar Alto, el aire se volvió denso, casi eléctrico. Las pantallas mostraban una actividad inusual, y entonces apareció, claro y nítido, un patrón repetitivo en la señal. Era un mensaje. Una serie de pulsos que, tras horas de análisis, Marta y yo identificamos como un lenguaje binario, una forma primitiva de comunicación digital. Pero lo más sorprendente fue la traducción parcial. "No temáis, observamos desde lejos. Aprendemos. Pronto llegará el encuentro". Aquellas palabras resonaron en mi mente como un eco profundo, despertando sensaciones contradictorias. Miedo, esperanza, fascinación. Mientras tanto, la comunidad astronómica mundial se preparaba para el máximo acercamiento del cometa a la Tierra, previsto para el 19 de diciembre. Los mayores telescopios y satélites apuntaban hacia Tracy Atlas, buscando cualquier señal, cualquier indicio que pudiera confirmar lo que ya sospechábamos. Pero en medio de toda aquella expectación, algo inesperado ocurrió. Un apagón generalizado afectó a varias estaciones de observación en Europa y América durante horas. Nadie explicó la causa con claridad, y el silencio de las agencias oficiales solo aumentó las especulaciones. En las redes, los rumores se dispararon. Algunos hablaban de sabotajes, otros de intentos de ocultar información. Yo, por mi parte, sentí que estábamos en el centro de una conspiración mucho mayor. La noche antes del acercamiento máximo, Marta y yo nos encontramos en un pequeño bar de Granada.
Ella llevaba un vestido negro ceñido, que contrastaba con sus labios rojos y su mirada intensa. «Esto es solo el principio», me dijo con una sonrisa enigmática. «Lo que veremos mañana podría cambiar la historia de la humanidad para siempre». Y así, con el corazón latiendo a 1000 por hora, nos preparamos para el momento decisivo. Pero lo que nadie esperaba era que, justo cuando Tracy Atlas alcanzaba su punto más cercano, una señal de origen desconocido, captada por el James Webb, paralizara a todos los observadores. Un pulso de energía azul, enorme, que iluminó el cielo como un relámpago cósmico. Y entonces, el cometa comenzó a cambiar. Lo que pasó después te lo contaré en la próxima entrega, porque esta historia se está volviendo más intensa, más peligrosa, y las respuestas que buscamos podrían estar más cerca, o más lejos de lo que imaginamos. El pulso de energía azul que iluminó el firmamento aquella noche en Granada fue algo que jamás olvidaré. Desde mi ventana, pude ver cómo el cielo se teñía de un azul eléctrico que parecía bailar entre las estrellas, como si el universo estuviera enviando un mensaje directamente a nosotros. No era solo un destello, era una señal viva, vibrante, que hizo que el corazón de todos los que la presenciaron latiera al unísono. Los telescopios espaciales y terrestres captaron el fenómeno con una precisión nunca antes vista. La luz azul emanaba de Tracy Atlas, que parecía despertar de un sueño milenario, como si alguien o algo hubiera activado un interruptor oculto en su interior. Marta y yo nos miramos con una mezcla de asombro y miedo. «Esto ya no es un cometa», susurró ella. «Es un mensajero, o algo más». Las agencias espaciales entraron en alerta máxima, y por primera vez en la historia, se convocó una reunión urgente entre científicos, militares y gobiernos de todo el mundo. El planeta entero estaba pendiente de un objeto que, durante siglos, había sido solo una bola de hielo errante, y ahora se convertía en el centro de todas las miradas. Pero mientras el mundo contenía la respiración, en el observatorio de Calar Alto sucedió algo inesperado. Las pantallas comenzaron a mostrar imágenes en tiempo real de estructuras que emergían lentamente en la superficie del cometa. Torres, columnas, formas geométricas que desafiaban toda explicación natural. Aquello no era un fenómeno aislado, era una construcción, una señal clara de inteligencia. La luz azul que emanaba parecía alimentar esas estructuras, que se iluminaban con un brillo vibrante, reflejando un espectro de colores que iba más allá de lo visible. De repente, una transmisión comenzó a reproducirse en todos los idiomas y frecuencias posibles. Era un mensaje codificado, pero esta vez, y para sorpresa de todos, contaba con una traducción automática que apareció en las pantallas. «Hemos viajado miles de millones de años para encontrarlos. No teman. Somos guardianes del cosmos. Su tiempo ha llegado». Las palabras resonaron en cada rincón del planeta, causando desde incredulidad hasta esperanza y temor. ¿Quiénes eran esos guardianes? ¿Qué querían de nosotros? ¿Y por qué ahora? Mientras tanto, en mi apartamento de Barcelona, Marta y yo intentábamos desentrañar el significado de aquel mensaje. Parecía una invitación, pero también una advertencia, un desafío a nuestra comprensión del universo y de nuestro lugar en él. En medio de la euforia y la confusión comenzaron a suceder cosas extrañas. Personas desaparecían sin dejar rastro, instalaciones científicas eran clausuradas de manera abrupta y un oscuro silencio se apoderaba de las comunicaciones oficiales. Fue entonces cuando recibí un paquete anónimo en la puerta de mi casa. Dentro, un antiguo libro en español, con tapas de cuero gastado y páginas amarillentas, titulado «Los secretos del universo y la llegada de los guardianes». Al abrirlo, encontré textos que hablaban de civilizaciones antiguas, mensajes codificados en cometas y relatos de encuentros entre humanos y seres de las estrellas. Entre las páginas, una nota manuscrita decía: «La verdad está más cerca de lo que crees, pero cuidado, no todos desean que la veas». Con el libro en mano y la mente llena de preguntas, comprendí que la historia de Tracy Atlas era solo el inicio de una saga que nos llevaría más allá de lo imaginable. Y mientras el cometa se alejaba lentamente, dejando atrás un rastro de luz azul que parecía un faro en la oscuridad,
Supe que nuestro viaje apenas comenzaba. ¿Estamos preparados para lo que vendrá? ¿Podremos entender el mensaje de los guardianes? Lo descubriremos juntos en la próxima entrega, porque esta historia no solo es sobre un cometa, sino sobre nosotros, sobre nuestro destino y sobre el universo que nos observa. Los días que siguieron al mensaje de los guardianes del cosmos fueron una mezcla de ansiedad y fascinación en todo el planeta. Desde mi despacho en Valencia, con las persianas entreabiertas y el sonido lejano de las campanas de la catedral, observaba cómo la humanidad se debatía entre la incredulidad y la esperanza. Marta y yo organizamos un pequeño grupo de trabajo con algunos colegas astrónomos y lingüistas para profundizar en el contenido del mensaje. Descubrimos que el código estaba basado en patrones matemáticos universales, combinados con símbolos que recordaban a antiguos alfabetos ibéricos y fenicios. Era como si una civilización ancestral hubiera dejado pistas para que, milenios después, pudiéramos entender su lenguaje. Pero el misterio se profundizaba. El libro que recibí contenía referencias a un lugar en la península ibérica, cerca de las montañas de los Pirineos, donde se decía que había una puerta estelar, un punto de conexión entre nuestro mundo y el cosmos. Movidos por la curiosidad y la urgencia, Marta y yo emprendimos un viaje hacia ese lugar, acompañados por Alejandro, el joven astrofísico de Canarias, y Lucía, la periodista con la blusa de seda y tacones que brillaban bajo el sol de la mañana. La llegada al pequeño pueblo de Jaca fue como retroceder en el tiempo. Calles empedradas, casas de piedra con balcones llenos de flores y una iglesia románica que parecía guardar secretos milenarios. En la plaza principal nos esperaba un anciano llamado Don Ramón, un historiador local que aseguraba haber estudiado leyendas sobre visitantes de las estrellas. Don Ramón nos llevó a una cueva cercana, cubierta de pinturas rupestres que representaban figuras humanas, estrellas y extrañas naves que surcaban el cielo. Nuestros antepasados hablaron de ellos mucho antes de que la historia comenzara a escribirse, nos dijo con voz temblorosa. Mientras explorábamos la cueva, Alejandro descubrió un mecanismo oculto, un cristal tallado que al ser iluminado con una linterna especial, proyectaba un mapa estelar que coincidía con las coordenadas enviadas por Tracy Atlas. El mapa señalaba un punto en la Vía Láctea, un sistema estelar lejano cuyo nombre resonaba en mis pensamientos, Sariel. La sensación era indescriptible. Estábamos frente a la posibilidad de un encuentro galáctico, una conexión con seres que habían observado la Tierra desde tiempos inmemoriales y que ahora, a través de Tracy Atlas, nos enviaban un mensaje. Pero el tiempo se agotaba. Las autoridades, al tanto de nuestra expedición, comenzaron a presionarnos para que abandonáramos la zona. La tensión aumentaba, y con ella, el peligro. En una noche oscura, mientras debatíamos los próximos pasos, una luz azulada iluminó la cueva, y una voz resonó en nuestras mentes. El despertar ha comenzado, preparad vuestro espíritu para el viaje. El destino nos llamaba, y no había vuelta atrás. En la próxima y última entrega, desvelaremos qué secretos guarda Sariel, qué hay detrás de los guardianes y cómo cambiará para siempre la humanidad. Prepárate, porque el final de esta historia es solo el comienzo de algo mucho más grande. La luz azul que inundó la cueva de Jaca aquella noche era más que un simple resplandor. Era una energía palpable que parecía envolvernos, conectar nuestras almas con el vasto cosmos. Marta, Alejandro, Lucía, Don Ramón y yo nos quedamos en silencio, asimilando el momento. De repente, el cristal tallado comenzó a vibrar suavemente, proyectando no solo el mapa estelar de Sariel, sino también imágenes, fragmentos de civilizaciones antiguas, ciudades flotantes y seres de luz que parecían custodiar secretos universales. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda mientras en mi mente surgían palabras que no pronunciábamos, pero que entendíamos con claridad. El encuentro está cerca. Preparad la humanidad para la verdad. Fue entonces cuando comprendí que Tracy Atlas no era solo un cometa ni una nave. Era un legado, un mensajero que recorría el tiempo y el espacio para despertar a una especie lista para dar el salto. Al regresar a la superficie, las autoridades nos esperaban. Pero no con amenazas, sino con una propuesta,
colaborar para revelar al mundo la existencia de los guardianes y el misterio de Sariel, bajo un estricto código de ética que protegiera a la humanidad y a la posible civilización que nos observaba. Las semanas siguientes fueron un torbellino de descubrimientos, debates y preparativos. Científicos, filósofos, líderes mundiales y ciudadanos de a pie comenzaban a aceptar que el universo era mucho más vivo y poblado de lo que jamás imaginamos. En la última noche antes de la gran revelación pública, Marta llevó puesto un vestido azul oscuro que reflejaba las estrellas, y Lucía, con su estilo inconfundible, nos recordó que estábamos siendo testigos de la historia en marcha. Mientras observábamos el cielo, una última señal azul surgió en la distancia, como un faro anunciando que el viaje apenas empezaba. Y aunque no sabemos qué nos espera en Sariel, ni qué secretos guardan sus guardianes, una cosa es segura: la humanidad ya no está sola. Así concluye esta historia, pero el universo continúa escribiendo capítulos que nosotros, exploradores del cosmos y de nosotros mismos, deberemos descubrir. ¿Te atreves a seguir mirando hacia arriba? Porque, al fin y al cabo, la respuesta siempre está ahí afuera, esperando ser encontrada.